yo quiero usar su voz, porque se llama Voces, para hablar lo que Dios puso en mi corazón, lo que Dios me ha enseñado y para que ustedes también puedan recibirlo y les sirva. Sé que les va a servir. Así que quería contarles, para empezar esta charla, quería contarles que una vez hablando con alguien me contaba de una entrevista que tuvo Jorge Luis Borges con Antonio Carrizo. ¿Cuántos se acuerdan de Antonio Carrizo? ¿Alguno, por favor? Que por favor esté conmigo. Gracias. Hay gente joven que también se acuerda. Bueno, Antonio Carrizo era tremendo, un hombre que tenía impresionante conocimiento, leía, un intelectual, un hombre que no hizo el secundario. Siempre me llamó la atención eso. No hizo la escuela secundaria, pero tenía una intelectualidad, un conocimiento de libros, de temas. Podía hablar de todos los temas y hacer preguntas relevantes. En este caso estaba con Jorge Luis Borges y, por supuesto, como es un escritor, le preguntaba la opinión de otros escritores. Y déjeme leerle un poquito de quién le preguntaba. Bueno, le preguntaba de Alfonsín Storni, le preguntaba de Julio Cortázar, de Pablo Neruda, de Horacio Quiroga. ¿Se acuerdan de Horacio Quiroga? A lo mejor en la secundaria alguno lo ha tenido que leer. Por ejemplo, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Bueno, y entonces me causó gracia porque él respondía, decía, y Alfonsín Storni, sí, linda. Y los pajaritos que hacen el mismo... Me causaba gracia porque Borges, con total sinceridad, los pajaritos que hacen ruido como las olas del mar, como diciendo que era simple. Pero no le gusta. Sí, dice. Y Neruda, y bueno, lo tengo que admirar porque él, premio Nobel de Literatura. Entonces tengo que decir que lo admiro. Y así iba teniendo su opinión de diferentes escritores. Cuando llegó a este hombre, a Horacio Quiroga, dijo, y Horacio Quiroga es un hombre oscuro, fue un hombre oscuro, un escritor muy oscuro. Y cuando uno ha leído sus cuentos, no ha producido nada. ¿Hay algún miedoso acá? Esa persona que no apaga la luz para no creo ya. No. Los chicos están en lugar kit, pero viste, por ahí tenés que tener un rayito para que vos veas que hay luz. Dice, y los cuentos de él no producen nada, decía Borges, no producen nada en el momento. Vos lo lees y seguís tu vida. Pero en un momento, ahí aparecen en tu memoria. Quedaron instalados en algún lugar de tu memoria. Y déjenme contarles que los neurocientíficos que estudian el cerebro han comprobado que el cerebro no distingue realidades de fantasías. No distingue esto. El subconsciente entonces almacena esa información y la trae al presente en una situación que es un disparador porque tiene algún condimento que se parezca a algo que hemos visto, algo que hemos leído, algo que nos ha llamado la atención y que la dejamos pasar, pero la memoria queda ahí. Me llamó mucho la atención esto, que no distingue el cerebro. No distingue si estás mirando una película de terror o está sucediendo eso que estás viendo. No distingue si estás mirando pornografía o está sucediendo eso que vos estás, es una puesta en escena o está sucediendo. El cerebro no distingue entre verdadero y falso. Y esto no es algo que nosotros inventemos para convencerlos a ustedes de que tengan un solo tipo de lectura. Esto es algo que se ha comprobado y los neurocientíficos son para respetar, porque estudian por mucho tiempo esto. Entonces a mí, leyendo y hablando esto, me vino una palabra que para muchos es muy conocida, pero bueno, hoy la vamos a recordar. Y esa palabra está en Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿La tenemos ahí? Muy bien. Muy bien. Qué buena versión.
Vamos a leerla a ver de acá que dice. El libro que esta ley, de esta ley, nunca, el libro que está medio juntito. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes, de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, decí conmigo, entonces harás prosperar tu camino y todo, decí conmigo, todo te saldrá bien. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Me gusta esa versión, nunca la había leído esa versión. Otra versión dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien y no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Qué importante es meditar en la palabra de Dios. Qué importante que es incorporar la palabra de Dios de día y de noche. Seguramente dirás, bueno, no puedo andar todo el día con el libro o todo el día con el teléfono leyendo la palabra porque me puede chocar un auto, me puedo caer, porque me pueden pasar cosas. Disculpen, pero se me seca la garganta. Porque estoy con esta disfonía, con este problema de la época. El problema de la época. Pero hay dos palabras que me interesan mucho. Dice, nunca se apartará de tu boca y meditarás. El Señor le habló esta palabra a Josué porque venía un gran desafío para su vida. Tremendo desafío. Se había muerto Moisés y él había tomado el mando. Le había sido delegado el mando de todo un pueblo que tenía que alcanzar la tierra prometida. Así que había dos cosas que eran fundamentales. Y yo quiero decirte en esta mañana, hay dos cosas que son fundamentales para que vos alcances cada día victoria. Porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Tengo una noticia para darte. Dijo Jesús, y no es negociable, no se discute, imposible es que no vengan dificultades. Tengo una noticia para darte. Problemas vas a tener y voy a tener. Porque si Jesús lo dijo, no lo discutimos. Él dijo, imposible, pero quédense tranquilos. Yo vencí las dificultades. Yo vencí los problemas. Y vos decís, bueno, pero muy bien, lo venciste, pero estás en el cielo. La Biblia dice que yo estoy sentado con vos juntamente en lugares celestiales, pero a la vez ando aquí en la tierra caminando. Los problemas los encuentro, los problemas me enfrentan, los problemas se me presentan y a veces no sé qué hacer. Entonces, aquí está, nunca se aparte de tu boca este libro, que es la palabra de Dios. Nunca. Muchos cristianos tienen la costumbre de leer el texto que viene en YouVersion. Vieron que todos los días YouVersion pone un texto. Y con eso se conforman. Y está muy bien leer el texto que pone YouVersion, que es la Biblia, en diferentes, usted la puede leer en diferentes formas, pero y bájela, si no la tiene, baje la app de YouVersion y lea la palabra, ahí el texto que ponen. Pero la palabra tiene más para vos y para mí. Tiene más que ese texto, que ese pasaje, que es de bendición, pero Dios quiere hablar más profundamente a vos y a tu necesidad. Y a tu día. Decirle al que tenés los días, quiere hablar a tu día. No quiere que vos lo tomes ese pasaje, que es muy bueno porque es palabra de Dios, como algo, muy bien, como un horóscopo. Dios quiere que nunca se aparte de tu boca. Y la única manera de que nunca se aparte de tu boca es leyendo la palabra de Dios. Ahora déjame decirte,
relacionado con lo que leímos arriba y con lo que la gente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha instrucción, pero no te puede hablar de lo que el Espíritu hace en la vida y en la mente de una persona. Y aquí en la iglesia sí te podemos hablar. El Espíritu Santo necesita que haya un taller en tu vida. Imagínate un taller de herramientas. Si has ido a algún taller, vos ves que hay un gran pizarrón, hay dibujadas herramientas, alguno fue alguna vez al taller, y en cada dibujo está la herramienta que va, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el mecánico? Si necesita una pinza, ¿va donde está el dibujo del martillo? No. Va donde está el dibujo de la pinza, porque ahí va a encontrar la pinza, que es lo que necesita. Bien, el Espíritu Santo hace eso con la palabra. Por eso, cuando el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca. Mira, no fue una orden, es lo que yo quiero decir en este día. Fue un consejo. Nunca se aparte, porque lo vas a necesitar, porque es lo que te va a salvar. Lo que te salva es la palabra. No es una obligación, ni debe serlo, no es religión, es Dios hablando a través de la palabra. Y se presenta una situación y el mecánico divino, que es el Espíritu Santo, va al taller y encuentra la palabra que vos necesitás y la trae. Porque en algún lugar, como Borges dijo, quedan esos cuentos oscuros. Pero en este caso, en algún lugar está la palabra que necesitas y que necesito ese día para levantarme, para confiar, como decía acá Javier, para recordar que Dios es dador, no es mezquino. Me acuerdo de eso, yo no puedo ser menos, porque el Espíritu Santo de Él está en mí y Dios me dice, yo soy dador, yo soy generoso y ahí está mi generosidad, ahí está mi dádiva. Cuando tengo un problema terrible, nosotros pasamos por un problema muy feo, muy tremendo de enfermedad. Y lo que nos sostuvo por tantos años, fue la palabra. Fue la palabra. La palabra que había sido soltada, la palabra que había sido leída, la palabra que había sido incorporada a mi corazón, a mi mente, a mi cerebro, y el Espíritu iba al taller y traía la palabra. Una vez me dijo el Señor, pegá la palabra en la heladera. Bueno, tengo que hacer una heladera de palabras. La que va siendo de inspiración, la que decís, esto es lo que yo necesitaba, Señor, y vos me llevaste a esa palabra. Porque me dijo, sos medio olvidadiza. Cuando te olvides, párate frente a la heladera y lee la palabra. Esa palabra era el Salmo 124. A no haber estado el Señor por ustedes. Otra vez repite el Salmo. A no haber estado el Señor, vivos los hubiesen tragado cuando se levantaron en contra de ustedes. Pero acá estaba el Señor y Él decía, se presentan luchas, se presenta el adversario, te quiere tragar, pero acá está el Señor que se enfrenta con el enemigo, se para entre vos y Él te defiende y Él te rescata y no permite que seas devorada. Esa es la palabra que fue dada, que se incorporó, que se metió, que quedó ahí. Y un día el Espíritu fue al taller, la trajo, porque yo necesitaba recordarla. Por eso nunca es un consejo tan oportuno de parte del Señor, y quiero dártelo, nunca se aparte. La Biblia, me gusta la otra versión que dice, estudia constantemente la Biblia. Qué bueno es leer, meditar. Me gusta por eso varias versiones para ver qué dice, cómo lo expresa otra versión.
qué bueno es preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué te quiere decir? Porque aunque para este día parezca que no tiene sentido, nunca no tiene sentido la palabra de Dios, siempre tiene sentido. Siempre es poderosa, siempre es palabra de Dios, que viene a tu mente, que viene a tu corazón, que te levanta. Por eso es bueno meterse en la palabra de Dios. Y meditar. ¿Qué significa meditar? Bueno, ustedes verán que hay algunos animalitos, la vaca que come el pastito y lo vuelve, come el pastito y lo vuelve a traer a la boca y así está rumiando. Lo come, saca lo que le sirve, lo vuelve a llevar, lo vuelve a traer. Es bueno meditar en la palabra, porque seguramente para vos tiene algo, para tu necesidad. Y para mí tiene otra cosa, la misma palabra, porque esa es la palabra de Dios. Por eso meditar, a veces somos medio rápidos. A la mañana nos levantamos, hay gente allá en la iglesia que me dice, sí, pastora, yo oro mientras voy en el colectivo, yo sí, por ahí leo un textito. Me causa gracia cómo le llaman a los pasajes de la Biblia. Los pasajes de la Biblia en todo caso son textazos, porque son poderosos en Dios para operar cambios en aquellos que lo creen, ¿no es cierto? Pero, bueno, a veces minimizamos lo que Dios quiere hacer a través de la palabra. Pero déjame decirte, si esta es tu costumbre, no conozco la iglesia, qué bueno, no conozco a la mayoría de los hermanos, salvo alguno, entonces uno habla en libertad. Déjame decirte que no te sirve. Meditar es sentarte, esperar, dice el Salmo 5, desde temprano, Señor, yo me levantaré, me presentaré delante de ti y esperaré. Eso dice la palabra. ¿Estás acá conmigo? ¿Estás acá conmigo? ¿No te estoy durmiendo? Porque es mañana. Y esperaré. Esperar es meditar. Esperar es decirle a Dios, no me interesa decirte todas mis necesidades y después me voy. Y a ver, arréglate. Me interesa esperar, meditar en tu palabra y seguramente algo va a venir o a mi mente que ya me hayas dicho una meditación anterior o en este día yo voy a recibir el consejo que necesito para vivir el afán de este día. Porque cada día basta su propio afán. Todos los días hay algo que Dios quiere decirnos, que Dios quiere hablarnos y a veces lo dejamos esperando. ¿Cuántas veces dejaste esperando al Señor? Quizá tu costumbre es leer un texto e irte a trabajar, ir a hacer tus tareas en la casa o salir a tu trabajo fuera de la casa. Quizá tu costumbre es esta: buscar, leer todos los días, no apartarte de la palabra de Dios y meditar. Si estás haciendo esto, es fantástico lo que estás haciendo, porque la palabra de Dios es verdad, porque dice, mirá que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo estará conmigo? A través de la palabra. A veces pensamos, ¿cómo está? Donde quiera que vaya, a través de la palabra. Ahí está la palabra. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esa palabra me sigue. La decía mi papá, la repetía, la heredé, la repito y toda mi familia sabe que joven somos y envejecemos, pero que justo desamparado nunca veremos y su descendencia que mendigue pan tampoco. Dale un aplauso a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor y nada, decí conmigo, nada me falta. Nada me falta. La versión, la original dice, nada me falta. Tengo para hoy, tuve para ayer
y voy a tener para mañana, porque yo no dependo de ningún gobierno terrenal. Mi suerte la sustenta Jehová. Eso dice la palabra. Y cuando me veo mal, ahí está, la palabra de Dios. Cuando nos dieron informe de muerte, vino la palabra de Dios a través de Isaías. Mira, desde la cuna la cuidé. Y cuando fui joven la acompañé. Y cuando peine canas, yo estaré con ella. Ahí estuvo la palabra. Y nosotros dijimos, no se muere. Se va a poner canosa. No se muere. Va a llegar a vieja. Esa es la palabra. Cuando está internalizada, cuando vos vas a leer la palabra, no como a un acto religioso. Bueno, hay que leer la Biblia. Che, lee la Biblia. Hay que leer la Biblia. Anda a leer la Biblia. ¿Leíste la Biblia? Vieron que a veces los papás y la mamá, ¿oraste? ¿Oraste? ¿Leíste? Teníamos una hermana que decía, ¿oraste? 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 Pero cuando en vos se hace un hambre y una sed de la palabra, nunca se aparta. Nunca se aparta. Nunca se aparta. Y el Espíritu mismo te lleva a pasajes que necesitabas escuchar en ese momento. Déjeme contarles que una vez un pastor muy querido para nosotros, tuvo COVID. Y con todo le tomó. 3 veces lo metieron en la bolsa negra. ¿Saben lo que es la bolsa negra? Y cuando nosotros estábamos en Estados Unidos y nos enteramos de que este pastor estaba muy mal, por favor, pedían oración, yo dije, no, Señor, el pastor no, Carlos no, se llama Carlos, no, por favor. Y bueno, mi esposo dijo, pero nosotros tenemos la palabra y tenemos oración. Entonces oramos. Y esa madrugada me acuerdo que me desperté como las 3:30 de la mañana y me fui a la cocina, me senté ahí en una isla que había en la casa donde vivíamos, acá con el iPad, y dije, Señor, ¿qué tiempo es el tiempo de Carlos? ¿Se le terminó la temporada aquí en la tierra? ¿Cómo tengo que orar? Por favor. Y el Señor me llevó, diga conmigo, me llevó a un pasaje de Hechos, capítulo 8, cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración por él. Estaba incorporado. Y el Espíritu fue y dijo, lo voy a traer para que ore. A veces el Señor te va a traer pasajes para que ores por una situación. Entonces aquel pasaje dice que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración por él. Entonces dice que a medianoche apareció un ángel y le dijo, Pedro, vestite. Y se vistió. Pedro, calzate. Y Pedro se calzó. Pedro, ponete abrigo. Me causó gracia porque digo, era una mamá el ángel. Ponete abrigo, ponete también el abrigo. Y dice que el ángel salió con Pedro, o Pedro salió con el ángel y pasó. Escuche, la primera... ¿Me puedo bajar? No sé. Dice que pasó la primera guardia, preste atención, la segunda guardia y la puerta principal y nadie lo vio. 1, 2, 3. Recuerde las veces que Pedro. Y cuando iba por la calle, dice que el ángel lo abandonó. Y ahí Pedro se dio cuenta que no estaba soñando que le estaba sucediendo. Y fue ahí donde estaban orando y golpeó y la historia dice que bueno, que la chica se sorprendió tanto que en vez de abrirle la puerta le fue a contar a los de adentro que estaba Pedro. Estaba orando, hermana, abrirle la puerta. Pero lo que quiero decir es que la primera guardia, la segunda guardia y la puerta principal. ¿Cuántas veces lo metieron en la bolsa? 3 veces. Eso yo lo supe mucho después, porque después volvimos de Estados Unidos, un día fuimos a la iglesia y le conté. Y cuando él dijo 3 veces, y yo preguntaba por la ropa, y bueno, el Señor me dijo una cosa, también me habló sobre la ropa, tanto abrigo, porque eran las estaciones que él iba a seguir viviendo. Se muñera de abrigo, se muñera de calzado, que tuviera todo lo que tenía que tener para cada estación del año.
pero lo que me llamó la atención era que 3 veces el Espíritu trajo la palabra, se oró en la palabra, y la palabra, que es viva y es eficaz, hace que nosotros conectemos lo que está pasando con el cielo, y el cielo que gobierna hace lo que tiene que hacer, en este caso sobre la vida de una persona. Qué importante que es la palabra, mi querido. No es leerla porque como yo soy evangélico tengo que leer la Biblia. No, la palabra te salva. Por eso el Señor le dijo a Josué, nunca, decí conmigo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y escúchame, y medita, pensá, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo es esto? Oro esta palabra y Dios te va mostrando que la palabra cumple el efecto para la cual ha sido enviada. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra. La palabra tiene poder. La palabra penetra, discierne, rompe, divide. La palabra de Dios camina. La palabra de Dios se mueve. Jesús es la palabra. Porque dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús en el primer capítulo de San Juan. Y el verbo era Dios. Y a los suyos vino, dice. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vos recibiste la palabra, al verbo, que es Jesús, la palabra tiene que estar incorporada. Porque la palabra de Dios es efectiva, no falla, es real. Me encanta un pasaje, no sé si vos lo pusiste, Chuni, lo pusiste muy bien. En Hebreos, capítulo 6, versículo 18. ¿Lo leemos todo? ¿Fuerte? Y lo leemos bien, no mal como yo leí el primero. Vamos. Hay 2 cosas imposibles. Que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas 2 cosas nos dan confianza a lo que nos hemos regalado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. ¿La tenías? Hay 2, si querés sacarle foto a este texto, a mí me impactó mucho. Porque dice, hay 2 cosas imposibles. Para Dios hay 2 cosas imposibles. Fíjate vos. Para Dios hay 2 cosas imposibles. Que mienta y que no cumpla con lo que promete. Sácale foto. Buscala. Ponele en la heladera. Como me dijo el Señor. Subilo al estado. Yo lo puse una vez. Hay 2 cosas imposibles. Que Dios mienta y que no cumpla con lo que promete. Así que todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Amén. No hay mentira, no hay falsificación, no es un cuentito. Es una realidad irrefutable. La palabra de Dios es sí y amén. Si Él dijo que iba a estar con vos, si te dice, y yo estaré contigo donde quiera que vayas, donde vayas, Dios va a estar con vos. Y la palabra te va a hacer saber que Él te está hablando y te está aconsejando. ¿Usted lo está recibiendo esto en este momento? Dígalo, recibo, Señor. Yo necesito tu palabra. Necesito moverme en la palabra de Dios. Necesito esperar en Él, porque Él habla y habla a través de la palabra. Mira, nunca te va a decir algo que no esté en la palabra. Nunca, nunca. Dios usa su palabra para hablarle a sus hijos. Así que cuando te digan algo, a veces viste que somos muy opinólogos, cuando te den una opinión sobre una situación de tu vida, fíjate si está en la palabra. No digas, me la comí. Fíjate si está en la palabra. Porque si está en la palabra de Dios, puede que sea para tu vida, para el momento que estás viviendo, para el que viene. Ahora, si no está en la palabra de Dios... Mirá, hay un pasaje que dice que el enemigo dice, ni Dios te salva, un salmo. Dice, pero el Señor se hará cargo de mi enemigo.
porque Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza, palabra de Dios. Si Dios dice, yo soy tu gloria, me encanta que dice alguna, Él te saca la vergüenza, ¿quién es el que baja la cabeza? Hay gente que anda así, no puede levantar la cabeza porque está tan avergonzada por situaciones, por cosas que le han tocado pasar o por alguno que la avergonzó con sus cosas familiares. Pero dice, pero Él es mi gloria. Él es mi gloria. Él levanta mi cabeza y cuando Dios levanta tu cabeza es porque ya la vergüenza no tiene nada que hacer. Así que cuando venga el enemigo y te diga, vos ni Dios te salva, decirle, Él es mi gloria y se va a hacer cargo de vos. Él es mi gloria. No le digas así a una persona, por favor. Decirle en oración, decirle, Señor, vos sos mi gloria. Vos levantás mi cabeza, yo estoy confiado en vos y en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y hay dos cosas que para vos son imposibles. Que mientas y que no cumplas con todo lo que prometiste. Ese es el Señor, eso es el Señor.